Hola, gracias por acompañarme una vez más para el estudio de la Biblia. Seguimos navegando por los salmos, vamos considerando cada uno individualmente y en esta ocasión vamos a analizar el Salmo 10. Vamos a iniciar notando que este salmo no tiene título. Todos han tenido título hasta ahora, excepto los primeros dos, pero este no tiene título. Algunos sugieren que el Salmo 10 realmente pertenece al Salmo 9, así aparece en manuscritos antiguos, eh, pero al final de cuentas no podemos estar seguros. Algunas cosas que van a favor de esa eh, manera de considerar que estos dos salmos realmente van juntos es que hay un acróstico en el Salmo 9 y en el 10. Un acróstico es cuando se van siguiendo las letras en un abecedario y cada letra va con una palabra, y esto es lo que encontramos en el Salmo 9 y en el Salmo 10 con el alfabeto hebreo. Y también hay una expresión que solamente encontramos aquí en el Salmo 9 y en el Salmo 10, que es el tiempo de angustia. Lo tenemos en el Salmo 9 y versículo 9, y lo tenemos en el Salmo 10, versículo 11. Nuestra traducción que utilizamos en estos estudios de la Reina Valera del 60 aparece como tiempo de tribulación, no como tiempo de angustia, pero en el hebreo es la misma palabra. Pero al final de cuentas no tenemos indicación directa en la palabra de Dios que forzosamente tenemos que considerar estos dos salmos como uno solo. Ahora, cuando consideramos este salmo podemos ver que el salmista, pudiéramos pensar que lo más seguro es que es David el que escribe este salmo. En los versículos 2 a 13, él se va a asombrar de la depravidad de los malos, y él llega al considerar la intensidad en la malicia de estas personas. Él llega a dudar la presencia de Dios al no hacer nada respecto al pecado de esta clase de personas que él describe. Y por eso es que en el versículo 1 él pregunta: ¿por qué estás lejos, oh Jehová, y te escondes en el tiempo de la tribulación? Y así nosotros también a veces podemos preguntarnos cuando vemos a personas a nuestro alrededor que actúan de una manera perversa y pareciera que Dios no hace nada al respecto. Y podemos llegar a pensar que Dios se ha alejado de nosotros y que Él se está escondiendo en este tiempo de tribulación. Hay dos preguntas en este salmo, en el versículo 1, y vamos a encontrar la segunda pregunta en el versículo 13. En el versículo 1 es el salmista preguntando acerca de Dios. En el versículo 13 es el salmista preguntando en cuanto al perverso: ¿por qué desprecia el malo a Dios? Y entonces lo que tenemos que considerar es que cuando nosotros estamos con estos pensamientos que tiene el salmista, no es que Dios esté lejos de nosotros, Él está con nosotros siempre, sino hemos aprendido en salmos pasados que cuando Dios no ha obrado para establecer su justicia en cuanto a personas que actúan de una manera torcida en contra de su voluntad, en contra de su palabra, es porque Dios más bien está permitiéndole, le está dando tiempo a esos impíos que ellos se arrepientan de su mal. Entonces, si hay personas en tu vida que te han causado daños y Dios no ha hecho al parecer nada al respecto, considera que no es que Dios se ha alejado de ti y que se está escondiendo de ti en tiempos de tribulación o de angustia, sino que más bien Él está dando tiempo para que estas personas puedan aceptar su mal, puedan alejarse de su mal y puedan remediar ese mal con usted que le han causado al aceptar su error, al pedir disculpas y al no volverlo a hacer.
Esta pregunta nos hace pensar en alguien más que en los Salmos preguntó acerca de la lejanía de Jehová, y en ese caso él sí lo sufrió, y es el Señor Jesucristo. Él dice en el Salmo 22, y este salmo está lleno de Cristo, son palabras proféticas de Cristo: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Increíble pensar que Cristo sufrió eso. Él sí sufrió que Jehová se alejara de él para que nosotros no tuviésemos que experimentar eso. Y entonces, cuando analizamos los versículos 2 a 13, vamos a ver distintas cosas que el salmista nos hace ver acerca de estas personas perversas a las que él describe. Por ejemplo, él los llama, los distingue, los describe de distintas maneras. Por ejemplo, los llama el malo, versículo 2, en el versículo 3, por ejemplo, en el 4, el malo por la altivez de su rostro, en el versículo 13 y en el versículo 15, por ejemplo, encontramos que él también dice: y persigue la maldad del malo, los llama malos. Vamos a encontrar que también los llama codiciosos o codicioso en singular, versículo 3. El malo se jacta del deseo de su alma, bendice al codicioso. Y en el versículo 15 encontramos otro término que describe, que usa el salmista para describir a esta persona. En el versículo 15 él usa la palabra inicuo: quebranta tú el brazo del inicuo. Una persona inicua es una persona perversa, pecaminosa, mala. Y cuando consideramos lo que el salmista nos dice acerca de esta clase de persona, no solamente nos da distintivos, lo llama el malo, codicioso, inicuo, sino que él también nos hace ver cómo es que él se encuentra ofendido por el daño que causa esta persona o personas. Y vamos a ver que este daño que causan son a personas vulnerables, personas desprotegidas, personas que pudieran ser débiles. Y él va a usar distintas palabras para ahora describir a aquellos a quienes el malo, el codicioso, el inicuo agrede, daña o afecta. Por ejemplo, los llama pobres en el versículo 2, versículo 9 y 12. Pobres. Los llama también inocente en el versículo 8. Son personas que no han hecho mal, pero que son pobres, que son vulnerables y que están siendo maltratados por esta persona o personas. También los llama desválidos, versículo 8 y 14. Habla de alguien que no puede protegerse a sí mismo, no puede ayudarse a sí mismo. Los llama desválido. Los llama también en el versículo 10 desdichados. Es al grado al que han llegado este maltrato que han recibido, que son desdichados. En el versículo 14 y 18 podemos ver que son huérfanos. En el versículo 17 los llama humildes y en el versículo 18 los llama oprimidos. Entonces esto nos describe un panorama de la descripción que él da de los malos y él da de las personas que están siendo afectadas por el malo. Ahora vamos a considerar cómo en esta sección del Salmo hay acciones y actitudes que el salmista detecta en estas personas. Y obviamente estas son cosas que queremos evitar como creyentes en Cristo. Y debe de ser algo característico solamente en aquellos que no siguen a Dios. Pero él detecta que hay orgullo en ellos. Por ejemplo, en el versículo 2, con arrogancia el malo persigue al pobre. Por ejemplo, también en el versículo 3, el malo se jacta del deseo de su alma. Versículo 4, el malo por la altivez de su rostro no busca a Dios. Versículo 5 dice acerca de los juicios de Dios: tus juicios los tiene muy lejos de su vista. Es tan orgulloso que la ley de Dios no significa nada para él. En el versículo 6, en su orgullo, en su vanagloria, podemos escucharlo decir: no seré movido jamás, nunca me alcanzará el infortunio.
Y en el versículo 13 también escuchamos palabras de orgullo. ¿Por qué desprecia el malo a Dios?, pregunta el salmista. Porque en su corazón ha dicho, tú no lo inquirirás. Entonces hay orgullo en esta persona. También describe que sus caminos son caminos torcidos en el versículo 5. En el versículo 7 detecta el mal de que en su boca está llena de maldición, de engaños, de fraude. También describe ahí que debajo de su lengua hay vejación, hay maldad. Entonces tiene que ver con su manera de hablar. También otro punto característico de este tipo de personas, dice el salmista en el versículo 8, 9 y 10, es alguien que tiene que esconderse por el mal que le está causando a estas personas pobres, oprimidas, desdichadas y desválidas. Él tiene que sentarse, dice en el 8, en acecho, cerca de las aldeas, en escondrijos. Mata al inocente, sus ojos están acechando al desválido. Acecha en oculto como el león, desde su cueva. Acecha para arrebatar al pobre, arrebata al pobre trayéndolo a su red. Utiliza al león, utiliza la red para hablar del daño que causa esta persona mala escondida hacia estas personas desprotegidas. En el 10 dice se encoge, se agacha y caen en sus fuertes garras muchos desdichados. Qué manera tan torcida de vivir de estas personas. Tienen que esconderse porque saben que lo que están haciendo está mal. Pero el problema más grande de estas personas es que son anti Dios, completamente opuestos a Dios. Encontramos en el versículo 3, por ejemplo, desprecia a Jehová. Encontramos en el versículo 4, no busca a Dios. Vemos en el versículo 11, dice en su corazón, Dios ha olvidado, en su corazón ha dicho, tú no lo inquirirás. Y así él va manifestando cómo él es una persona completamente opuesta a Dios. Ahora, en los versículos 14 al 18 la cosa cambia, porque encontramos que el salmista analiza el mal, se pregunta inicialmente dónde está Dios, si se ha alejado de él, pero encontramos ahora que él recapacita y él encuentra la respuesta a su pregunta, porque él va a decir en el 14, tú los has visto. O sea, no es de que Dios se ha alejado y él está ignorante de la situación por parte de estas personas malas. Él reconoce porque miras el trabajo y la vejación. Vejación significa aflicción. Y entonces vamos a ver que él va a ver el trabajo para dar recompensa con la mano, con tu mano. Y entonces aquí vamos a ver que él recompensa al necesitado, pero también vamos a ver en el versículo 15 y en el versículo 18, él recompensa al malo. O sea que Dios sí está al tanto de todo lo que hacemos, sea bueno o sea malo. Dios no está lejos, Él no está escondido cuando estamos pasando por tiempos de tribulación o de angustia. Él está completamente al tanto y Él va a recompensar según el acto de la persona. Y vamos a ver que hay dos cosas que las personas que se describen en este salmo que son atacadas, ellos hacen con Dios. La primera, dice el salmista, a ti se acoge el desválido. Esta palabra acoge es interesante. En el hebreo es la idea de dejar. Entonces es alguien que está tan necesitado, tan cargado, tan atacado, que se deja por completo en las manos de Dios. No tiene a quién más recurrir. Hay tantos que están en contra de él injustamente o de ella y se deja en las manos de Dios. Así nosotros también deberíamos en las tormentas de la vida dejarnos en las manos de Dios. Pero la segunda cosa que hacen con Dios es, tú eres el amparo del huérfano. Qué precioso es pensar que Dios no solamente es digno de que nosotros nos dejemos en Él, en sus manos, sino que Él es nuestro amparo. Esta palabra en hebreo es la idea de que Dios es nuestro apoyo, Él es nuestro sostén. Y cuando habla de desválido, se está refiriendo
a una persona, a ti se acoge el desválido, está hablando de una persona que es pobre, que está necesitada. Ahora en los versículos 15 a 16 vamos a notar que podemos aplicarlo a los tiempos del salmista, pero también tiene una connotación y una aplicación profética, porque dice: quebranta tú el brazo del inicuo. Este es un nombre en el Nuevo Testamento, en segunda de Tesalonicenses, mejor dicho, y en primera de Juan encontramos nombres del anticristo, de esta figura que se va a levantar durante la tribulación. Va a ser un hombre de carne, hueso y sangre como nosotros, pero va a ser promovido por energía, por un poder satánico, y él va a buscar el dominio mundial y el diablo lo va a apoyar lo más que él pueda. Y entonces aquí el salmista, pudiéramos nosotros darle esa aplicación: quebranta tú el brazo del inicuo y persigue la maldad del malo hasta que no halles ninguna. Y podemos ver cómo este hombre se va a levantar durante la tribulación y él va a recibir mucha aclamación, mucho seguimiento. Aún Israel va a creer en él. Pero gracias a Dios que Cristo, Él va a venir y Él va a destruir a este ser tan malvado junto con todas las naciones. Y ahí pudiéramos ver el versículo 16: Jehová es Rey eternamente y para siempre, de su tierra han perecido las naciones. Entonces aquí encontramos quizás algo que tiene que ver con lo futuro, pero también en el presente, recordar que cualquier injusticia que nosotros suframos, podemos siempre recordar que Dios es el Rey, Él está sobre el trono y Él va a hacer justicia, pase lo que pase, sea quien sea la persona que nos haya lastimado. Y en los versículos 17 y 18, finalizando el Salmo, vamos a encontrar 5 cosas que hace Dios. Él dice: el deseo de los humildes oíste. ¡Qué precioso! Él oye nuestros deseos. Note que no son palabras. Él oye nuestras palabras, claro que sí. Pero aquí es aún más profundo. Él oye nuestros deseos. Cuando estamos sufriendo en la vida cristiana, a veces las cosas que estamos sintiendo son tan fuertes, tan pesadas, tan abrumadoras, tan intensas, que no sabemos cómo decírselo al Señor. No sabemos cómo ponerlo en palabras cuando estamos queriendo buscarle a Él su sostén, su ayuda en la oración. Pero ¿cómo es que Él aún sabe? Él conoce nuestros deseos. Y entonces cuando te sientas que las palabras no te salen de la boca, no sabes qué decirle al Señor por lo triste, por lo preocupado que estás, recuerda que el deseo de los humildes oíste, oh Jehová. La segunda cosa, tú dispones su corazón. Esta palabra disponer en el hebreo es afirmar, establecer o también ordenar. Y podemos entonces considerar: Dios oye nuestros deseos, pero también Dios dispone nuestro corazón. Él lo va preparando, lo va afirmando, estableciendo, para que las dificultades que vienen en nuestra vida nosotros sepamos cómo responder adecuadamente. La tercera cosa es para juzgar al huérfano y al oprimido. Ahora esto pudiera hacernos pensar, bueno, la tercera cosa, me salté una, dice: y haces atento tu oído. Entonces Él conoce nuestros deseos, Él prepara, Él dispone, Él afirma nuestro corazón. Y la tercera cosa es: Él sí hace atento su oído a nuestros clamores. Entonces tenemos que orar. Cualquier momento de dificultad necesitamos ir a Dios primero en oración. La cuarta cosa, ahora sí, dice ahí en el versículo 18: para juzgar al huérfano y al oprimido. Ahora, esto parece extraño en el contexto del Salmo, porque los huérfanos y los oprimidos son bien vistos, y los que los están atacando y dañando a ellos son los que son vistos de una manera negativa. Entonces, ¿cómo es que ahora van a ser juzgados los huérfanos y los oprimidos? Bueno, ahí es donde es muy importante buscar el significado original de las palabras en la Biblia. Esta palabra juzgar es la palabra vindicar. Vindicar es cuando alguien nos defiende
para recuperar nuestro buen nombre. Y eso es lo que hace Dios. Y por eso es que al pasar el tiempo y al pasar uno por distintas experiencias donde la reputación de uno es torcida, es atacada, uno, en vez de querer defenderse, uno aprende que mejor es dejarlo en